La palabra son de las cosas más hermosas que podemos tener en nuestra vida. ¿Sí? La palabra de Dios es algo tan valioso. Y la palabra es Cristo. Entonces, espero que tú tengas hambre hoy de la palabra para recibir a Cristo. Y si me acompaña, por favor, a Juan 17, por favor. Juan 17, del 14 al 18, vamos a leer. El capítulo Juan, versículo 17, es algo muy interesante porque es la oración de Jesús hacia el Padre antes de morir en la cruz. Y es una oración súper profunda que yo creo que nadie de ahí se va a graduar. Es algo tan profundo esa oración. Y cada vez que yo la estudio, es algo tan profundo, muchas cosas que hay que entender que vienen ahí escondidas en la oración de Jesús con su Padre, en esa conversación que ellos tuvieron antes que Jesús. Antes de que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Y vamos a leer Juan 17, 14 al 18, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Qué dijo ahí, perdón? ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Otra vez qué dice? No son del mundo. ¿De quién está hablando Jesús aquí? De sus discípulos, ¿verdad? Y está diciendo que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dos veces lo repite Cristo, ¿ok? No son del mundo, yo no soy del mundo. No son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por este lugar, Señor. Nos permites encontrarnos contigo, Padre, por medio de la oración, de la alabanza, de la palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que tu palabra, que es tan hermosa, Señor, penetre en cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor. Que no quede en lo superficial, Señor, para que Satanás no la robe tu palabra, Señor. Yo te pido que guardemos cada palabra que viene en tu Biblia, Señor. Que la podamos guardar en nuestros corazones, Señor, y que produzca raíces profundas, Señor, para que no sea robada, Señor. Y que podamos dar fruto como tú lo deseas en esta tierra, Padre, mientras tú vuelves. Yo te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema, hermanos, habla de que no somos el mundo. ¿Ok? Y no sé si se pueden ver que lo que acabamos de leer no es un cuento de hadas, no es un cuento creado por un hombre. Es la oración de Jesús y el Padre. ¿Sí ven? Algo tan tremendo, ¿verdad? Y Jesús ora con su Padre de muchas cosas, pero yo me quiero enfocar en esta parte de su oración, que está diciendo que sus discípulos no son del mundo. Sí. Hace 2000 años Jesús dijo que sus discípulos no eran del mundo, y Jesús lo está diciendo al Padre: no son del mundo ellos, santifícalos. No son del mundo, santifícalos. Efesios 2:6 dice que y juntamente con él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, todos aquellos que creen esta obra, que creen, nos pone junto a Él. ¿Ok? Y Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Hermano, antes que tú eras cristiano, ¿qué era lo que tú hacías? Seguías la corriente de este mundo. ¿Sí? Siguiendo la corriente de este mundo que está bajo Satanás. ¿Sí? No está bajo un hombre, sino está bajo Satanás. Viviendo la corriente de este mundo, viviendo bajo nuestros deseos, ¿verdad? Vivíamos bajo nuestros deseos y haciendo tu voluntad. Yo quiero decirte esto, yo quiero decirte algo aquí. Todo lo que tú hacías era bajo tu voluntad. ¿Sí? La vida que tú vivías fuera de Cristo era bajo tu voluntad. Pero cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿qué fue lo que pasó? Él te resucitó con Él y te sentó a los lugares celestiales junto a Él. ¿Amén? Entonces, ahora perteneces a un reino, hermano. Perteneces a un reino y ya no a este mundo, ¿ok? Y yo quiero que lo digas, ya no pertenezco a este mundo. ¿Sí? Y de aquí podemos hablar muchas cosas, pero yo voy a enfocarme en algo muy importante, que un significado de estar sentado en los lugares celestiales es enfocar nuestra vida en la verdad de Dios, en lugar de tener nuestros deseos por lo terrenal. ¿Ok? Cuando vivíamos bajo nuestros deseos, bajo nuestra voluntad, ¿dónde tenías tu mirada en este mundo? En las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero ahora que Cristo te puso en los lugares celestiales, ¿qué significa eso? Que ahora tú tienes que enfocar tu vida en la verdad de Dios. ¿Por qué en la verdad de Dios? Porque Jesús está diciendo, Padre, no son del mundo, santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. Y la verdad, hermanos, tiene que guiar nuestras vidas. La verdad de Dios tiene que guiar nuestra vida. ¿Sí? Y Jesús pide eso, Padre, hermanos. Jesús oró por ti y por mí para que enfocáramos nuestra vida en la verdad de Dios y no en lo terrenal. ¿Sí? Y Jesús oró por ti y por mí. Y él orando, Padre, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué significa santifícalos? Apártalos. ¿Verdad? Padre, apártalos en tu verdad, Padre. ¿Y qué es la verdad? La verdad es algo, si Jesús está hablando que no somos este mundo, que es temporal, Dios es que está hablando que es su verdad. Su verdad es algo real, algo eterno, ¿sí? Es el Evangelio, es en aquel que era, el que es y en el que ha de venir. Amén. Y están enfocados en esa verdad. Y hermanos, yo quiero decirte algo. No hay otra cosa más importante que eso. ¿Sí? No hay cosa más importante que tú enfocar tu vida en la verdad de Dios. Enfocar tu vida en el Evangelio. Enfocar tu vida en el plan de Dios. En el que era, en el que es y en el que ha de venir. Amén. Y Jesús pide a Dios, a sus discípulos, que vivan de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Jesús de ti y de mí, hermano? Que vivas de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no somos de este mundo. ¿Sí? Ya no somos de este mundo, entonces tenemos que vivir conforme al Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo es temporal. ¿Sí?
de aprobarse. El mundo es temporal. Cuando el hombre, hermanos, estaba delante de Dios en el huerto del Edén, Dios y el hombre tenían comunión, ¿sí? Pero cuando el hombre peca y el hombre se separa de Dios, el hombre pierde lo eterno. Perdimos lo eterno, hermanos, tenemos que saber esto. Perdimos lo eterno, perdimos nuestra relación por Dios, y ahora el hombre hoy nada más puede ver lo material, lo temporal, lo de este mundo, ¿sí? Y podemos ver cuando leemos la Biblia muchas veces que lo que dice el Espíritu Santo. Pongan su mirada ¿dónde? ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que nuestra mirada debe estar ¿dónde? En los cielos y no en lo terrenal. ¿Por qué? Porque yo soy del cielo, ya no soy del mundo. ¿Ok? Y el Evangelio es el plan de Dios para establecer un lugar eterno en la tierra. Hermano, yo quiero decirte algo. La obra de Cristo Jesús culmina en que Dios va a morar en la tierra. Amén. Dios tiene un plan, ¿ok? Y el Evangelio se basa en dos promesas. Que Él restauraría todas las cosas por medio de un hombre. ¿Amén? Ese es el Evangelio. Él restauraría todas las cosas por medio de un hombre. Y hermanos, todos queremos eso. Todos dentro de nuestro corazón anhelamos que venga el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Y aquí es donde Jesús desea que enfoquemos nuestra vida. ¿En qué? En estas dos promesas. Hermanos, Dios nos dio dos promesas. ¿Ok? Y es donde tenemos que enfocar nuestra vida. Vamos a ver la uno. Promesa número 1. Dios dio el protoevangelio, que es el primer anuncio de la buena noticia. Dios profetizó que vendría un hombre que traía juicio y restauración. Cuando Adán y Eva pecan, Dios da el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es el primer anuncio del evangelio. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué dice Dios en Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer vendría a destruir a Satanás. Hermanos, un problema de este mundo es que Satanás gobierna. ¿Sí? Y Dios profetiza: va a venir la simiente de la mujer a aplastar la cabeza de Satanás. Amén. Génesis 3:15 no habla de María. Esa mujer es la mujer que habla Apocalipsis, que es Israel. Y la mujer que es el pueblo de Israel, y de este pueblo vendría alguien que destruiría la cabeza de la simiente. ¿Qué promesa? Adán y Eva vienen de pecar, vienen de perder a Dios, vienen de ser exiliados, ¿sí? Y Satanás ya bajo sus vidas. Pero Dios profetiza algo: va a venir un hombre a destruir la cabeza de Satanás. Y Adán y Eva escuchan esta promesa y son sostenidos por esta promesa, hermanos. ¿Qué sostuvo Adán y Eva? Esta promesa. ¿Cuál promesa? Que va a venir un hombre a destruir a Satanás. ¿Sí? ¿Y por qué lo sostuvo? Porque dice la palabra de Dios. Podemos ver que después de Caín y Abel, ¿verdad? Vemos que el hombre se hizo perverso. Tan perverso que Adán y Eva tienen a dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Y se pelean, ¿verdad? Caín mata a Abel, ¿verdad? Pero podemos ver que Caín mata a Abel y Adán y Eva tienen un hijo llamado Set. Y Set tuvo otro hijo llamado Enos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto?
que la primera casa de oración en la historia de la tierra, el espíritu de clamor era que venga esa simiente a la tierra. ¿Sí? El clamor de los hijos de Adán y Eva era que venga esa simiente, que venga esa promesa a la tierra, porque era el que iba a destruir el pecado y a Satanás. ¿Sí? ¿Y cuál es la promesa número 2? ¿Lo acompañan a Génesis 2:1? Abraham, ¿verdad? Todos sabemos que Abraham, que Abraham recibió una promesa, hermanos. Abraham, si Génesis 12:1. Esta promesa fue para toda la humanidad. La promesa que recibió Abraham, hermanos, fue para toda la humanidad. ¿Y qué promesa era? Dios le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te prometeré. ¿Qué promesa? Dios le prometió una tierra a Abraham. ¿Sí? ¿Y de qué promesa habla esta? ¿De qué tierra habla la palabra de Dios? En Hebreos 11:2 dice que Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Cuando Dios le dice que deje su tierra, que Él le va a dar una tierra que Él le promete, Dios le dijo que Él va a recibir una tierra celestial. Una tierra que no es temporal, sino que iba a venir del cielo a la tierra. ¿Ok? Cuando Abraham llega a Canaán, él sabía que esa no era la tierra que él esperaba. Él esperaba una celestial. ¿Sí? Él esperaba una celestial. Y es por eso que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, todos hermanos, todos esperaban esta ciudad. Todos esperaban esas dos promesas, un hombre y una ciudad, todos esperaban esas dos promesas, hermanos, y esas promesas fueron lo que los sostuvo a los hombres de fe antes de la venida de Cristo. Y así como los patriarcas, hermanos, que esperaban a esa ciudad y a ese hombre, Jesús ora por sus discípulos. Y esta es la petición de Jesús: apártalos de este mundo y que vivan esperando mis promesas. ¿Sí? La oración de Jesús, hermanos, es que sus discípulos vivan esperando estas dos promesas. ¿Cuáles dos promesas? Un hombre y una ciudad aquí en la tierra, ¿verdad? Un hombre y una ciudad aquí en la tierra. Padre, apártalos del mal, santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? El plan de Dios, ¿ok? Algo real, algo que no es temporal, ¿sí? La verdad de Dios, el plan de Dios, el evangelio, las dos promesas, el hombre que iba a venir y la ciudad. Y si me acompañan por favor a 1 Juan 5:19. Vamos a ver qué escribe el apóstol Juan en su primera carta, 1 Juan 5:19. Empieza con algo bien interesante, dice, sabemos que somos de Dios
Ya no somos del mundo, ¿ok? Y yo quiero, hermano, que te grabes esto, por favor. Es algo muy importante. Porque esto depende de donde tú pongas el enfoque en tu vida. Ya no somos de Dios. ¿De quién eres? Sabemos que somos de quién, de Dios. ¿Verdad? ¿Sabemos que somos de quién? Somos de Dios. Eres de Dios, ¿ok? Y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, yo quiero decirte algo. Hay un espíritu que el día de hoy se opone a las cosas de Dios. ¿Sí? Aquí en la tierra. Y él hace todo lo posible para destruir la fe de Jesús en las personas. Y él hace todo lo posible para que toda la humanidad lo conozca el Evangelio de Cristo. Y él que está haciendo aquí en la tierra, él está haciendo, construyendo idolatría para que la gente no conozca al Señor y para que los creyentes perdamos nuestra fe. Para que creyentes estemos desenfocados y perdamos nuestro enfoque en Cristo. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con este mundo engañoso, perverso. Por esto ese es el tema, iglesia. Que muchos cristianos el día de hoy viven enfocados en este mundo, buscando los tesoros de este mundo, buscando la comodidad de este mundo, pensando que este es para siempre, que lo que yo tengo que ganar aquí, tengo que hallarme aquí. ¿Sí? Pero ten mucho cuidado con este mundo engañoso y perverso. Ten mucho cuidado. El mundo crece, en el mundo crece el odio hacia los cristianos y debemos entender también a dónde pertenecemos. A pesar de que este mundo te ofrece tantas cosas, este mismo mundo tiene un odio hacia el Señor, tiene un odio hacia Dios y tiene un odio hacia los cristianos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ver dónde estamos enfocados, hermanos. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso lo predicaba Pedro y Pablo. ¿Sí? Pedro y Pablo predicaban que no éramos de este mundo. ¿Sí? Predicaban este mensaje, lo predicaban a todas las iglesias y les decían: no somos de este mundo, no somos de este mundo. Vamos a leer, por favor, primera de Pedro, por favor. Y vamos a leer el capítulo 1 del 3 al 8. Y Pedro escribe su primera carta y la manda a unos discípulos, y vean qué mensaje les da a estos discípulos, ¿ok? A estos cristianos, son cristianos, ¿ok? Primera de Pedro 1, de 3 al 8, ¿están ahí? Dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con una esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado desde el cielo. Pedro, que está diciendo aquí a los creyentes: tenemos una esperanza viva, ¿ok? No importa lo que estemos viviendo, Él va a dar la promesa. Él va a dar la promesa. Lo que nos ha prometido no puede destruirse ni marchitarse. Ni marcharse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. ¿Cuál es el mensaje de Pedro a los creyentes de esta región? Que ahorita vamos a ver de dónde son. Que esperen la promesa que Dios les dio. No importa la persecución que estén viviendo, no importa las dificultades que estén viviendo,
No somos del mundo, somos del cielo, y Dios va a dar la promesa que nos dio. ¿Cuál promesa? Que hay un reino. ¿Sí? ¿Por qué hay un reino? Porque cuando Jesús murió y resucitó, eso testifica que hay un reino. Porque Jesús resucitó, hermanos, y Él está vivo. ¿Y qué testifica eso? Que hay un reino. Y es nuestra esperanza, hermanos. Yo quiero decirte algo, tu esperanza no está en esta tierra. Nosotros como creyentes no podemos pensar que mi esperanza está o en el dinero, o en la salud, o en mi familia, o en algo material o pasajero. Mi esperanza está en una ciudad que va a venir a la tierra y que Dios la prometió. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y tú perteneces ahí. Ya no eres este mundo. ¿Sí? Ya no eres este mundo. Y ese es el mensaje que le está dando Pedro a la iglesia. ¿Sí? Tienes una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, hermanos. Pero yo quiero decirte cuál es el contexto en el que Pedro escribió esta carta. ¿Cuál es el contexto de que Pedro escribió esta carta? Una iglesia perseguida. ¿Sí? Pedro está escribiendo esta carta a creyentes que están siendo perseguidos, ¿sí?, por el Imperio Romano. Y Pedro escribe esta carta 4 años antes de morir. Aproximadamente tenía como 78 años, no sé muy bien, pero aproximadamente. ¿Y saben cómo murió Pedro, verdad? Crucificado. Crucificado. ¿Sí? En el año 64, después de Cristo, inició una persecución horrible. Horrible. El emperador Nerón empezó a matarlos, culpándolos del incendio de Roma, ¿ok? Y lo puso como pretexto y los empezó a perseguir a los cristianos. ¿Qué era lo que hacía Nerón con los cristianos? Nos usaba como entretenimiento. Los vestía, hermanos, de animales para que los perros los mataran a mordidas a los cristianos. Otros fueron crucificados, prendiéndoles fuego para que fueran iluminación en la ciudad. ¿Sí? Pedro, años antes de escribir la carta, él vio a su esposa morir crucificada. Dice la historia. Y dice la historia porque dice la historia que le dijo que él tenía que verla morir. Y dice la historia que él alentaba a su esposa y le decía: recuerda al Señor, recuerda al Señor. El mensaje con el que empieza Pedro es el punto principal de su predicación. Jesús resucitó. Hay una esperanza, hay un reino que no es este mundo, y todo lo que vivamos aquí es temporal. Todo, hermanos, todo lo que vivamos aquí es temporal. Estos cristianos estaban sufriendo realmente. Y Pedro les da una carta de esperanza. Las cartas en aquel tiempo no eran como hoy, que hoy yo creo que ni la tenemos, ¿verdad? Esas cartas tenían la autoridad, era, ¿cómo lo puedo decir? Era el mensaje principal, ¿no? Pues la carta. Y Pedro manda una carta a estas regiones y les dice: tengan esperanza.
¿Sí? Tengan esperanza. Hay una esperanza viva. Dios la prometió y Él la va a dar. Tú y yo, hermanos, hoy no estamos ni en persecución. Por ahora, no sabemos. Pero tu fe sí. Yo quiero decirte algo. Tu fe y tu tiempo sí está en persecución. Por el mundo, por el sistema de este mundo que a muchos creyentes está engañando, que pensando que este mundo es donde yo pertenezco, donde yo tengo que hallar mi vida aquí. Y tú estás en persecución, aunque no lo creas. Tu fe está en persecución. Tu tiempo, que es para el Señor, enfocado en el Señor, está en persecución. Esta tierra no es nuestra tierra, hermanos. Si vives aquí, pero no perteneces aquí. La iglesia es un grupo de extraños dispersos por todo el mundo, lejos de un lugar verdadero. El que ama al mundo el que ama al mundo no va a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero Pedro nos dice, porque esta carta es para nosotros. Fue para aquel entonces, pero es para nosotros, pero es para nosotros. Y Pedro nos está dando nuestra identidad, hermanos. Vamos a leer el inicio de la carta. 1 Pedro 1:1. Pedro nos dice nuestra identidad. Dice 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a los qué? Expatriados. Pedro, apóstol de Cristo, a los expatriados. Hermanos, yo quisiera algo. Somos expatriados. Somos extranjeros en esta tierra. Somos peregrinos. Ya no perteneces a esta tierra, hermanos, en verdad. Ya no somos de esta tierra. Somos peregrinos. ¿Sí? Y Pedro nos da nuestra identidad. Son expatriados. Vamos a leer 1 Pedro 2:11. Pedro lo vuelve a repetir, que dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es el mensaje que le da Pedro a los expatriados? Que no somos del mundo y que se abstengan de los deseos carnales. ¿Por qué Pedro está hablando de esto? Porque es un problema. Es un problema. Y Pedro está diciendo: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Os ruego que vivan como extranjeros, ¿sí? Como peregrinos. Pedro manda esta carta a las iglesias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. La carta no fue nada más dirigida a personas que fueron dispersas y llegaron a estas regiones. Él escribe tanto a judíos como a gentiles creyentes. Pedro está llamando a los creyentes extranjeros, expatriados, peregrinos. ¿Cómo está llamando Pedro a los creyentes? Expatriados, extranjeros y peregrinos, hermanos. Esa es tu identidad. Si tú te dices: ¿tú qué eres? Yo soy un peregrino. Yo ya no pertenezco a este mundo. Mi enfoque está enfocado en el reino. ¿Cómo? Sí, un hombre va a venir y una ciudad va a venir. Y este mundo no es mío. Yo soy peregrino. Yo soy celestial. Ya no soy de este mundo. Y mi enfoque, mi prioridad es el reino de Dios. Esa es tu identidad, iglesia, puerta del cielo, ¿sí? Esta es tu identidad. Y Pedro, si manda esta carta a estos
es porque tenían que saber que ya no son este mundo. No importa lo que estés viviendo, ¿verdad, iglesia? No importa, no sé cuál es tu situación, no sé qué estás viviendo, en qué dificultad, pero yo quiero darte una esperanza. Es temporal. Es temporal lo que estás viviendo. Hay una esperanza. Cristo resucitó, ¿sí? Y Él está sentado a los lugares celestiales y todo un lado. Y tu enfoque es en el reino de Dios. Porque este mundo es temporal y es maligno y perverso. Y ten mucho cuidado en poner tu mirada aquí en la tierra. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Esta vida es temporal, no importa tu situación, si eres ciego, cojo, estás enfermo, dificultad económica, no puedes hablar, no importa. Los tartamudos, ya no vamos a tartamudear. Sí. Y así muchas esperanzas, hermanos. Pero tenemos que enfocar que tú ya no perteneces a este mundo, ¿sí? Y no estoy diciendo que dejes tu trabajo. Tu trabajo establece el reino. Sé un buen empleado, ¿sí? Pero ya no somos del mundo, ¿sí? Nuestra esperanza está en el cielo. ¿Dónde está tu esperanza? En el cielo, donde vendrá un nombre, ¿okay? Nuestra esperanza debe ser verle a Él, que automáticamente nuestros cuerpos sean transformados. Hermanos, ¿cuál es tu esperanza? ¿En qué momento, en dónde se cumple tu esperanza? En el momento que vas a verlo a Él y todo va a ser transformado. Y tu esperanza, tu gozo no va a ser que va a ser que ya no tengo este problema. Mi esperanza es que mi gozo es que yo lo estoy viendo a Él, ¿ok? Esa es mi esperanza, hermano. Que vamos a verlo a Él. Que vamos a heredar. Él es nuestra herencia. Sí, Él es tu herencia. Y tú tienes que vivir aquí esperándolo verlo a Él. Esperando verlo a Él. Porque es una promesa de Dios que Él iba a venir. Y cuando lo veas, ¿qué va a pasar? Por fin. ¿Y qué quiere eso? Por fin toda preocupación, toda tristeza, todo cansancio se acabó. Por eso Jesús dice a su Padre: no son del mundo, santifícalos en esta verdad, santifícalos en tu verdad. Ellos tienen que entender que no son de este mundo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Tú ya no eres de León, ya no eres toluqueño, ya no eres inglés, no sé. Tú eres celestial. Y tu ciudadanía está en el cielo de hoy. Esa ciudad Dios prometió, va a bajar una ciudad aquí a la tierra. Esa ciudad fue la que esperaba Abraham. Tú ya no somos del mundo. ¿Sí? Acompañan a Hebreos 11, por favor. Y yo les invito a leer Hebreos 11, hermanos, porque Hebreos 11 habla de los hombres de la fe. Yo quería hablar de todo porque está padrísimo lo que dice Hebreos, pero me ha tardado mucho.
Pero Hebreos 11, del 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, yo quiero decirte algo: la vida de Abraham es un ejemplo para nosotros. La vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Enoch, es un ejemplo para nuestras vidas. Entonces yo te digo que leas, lee Hebreos, ¿sí? Pero aquí dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué pasó? Obedeció, ¿verdad? Para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde estaba la esperanza de Abraham, hermanos? ¿En heredar un campo? No. ¿En dónde estaba la promesa de Abraham? En heredar la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ella casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Esto me encanta. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, que aquí, hermanos, nosotros debemos de incluirnos. ¿En dónde? Voy a leerles el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Wow, hermanos, qué mensaje da Hebreos a nuestras vidas, ¿verdad? Qué profundo es este mensaje, hermanos. Pero hay un mensaje principal que a mí me resalta. ¿Cuál es? Que tenemos que vivir aquí como extranjeros, que tenemos que vivir en esta tierra como peregrinos, sabiendo que no somos ya de este mundo, que yo no pertenezco a este mundo, sino que yo espero una ciudad que Dios prometió que iba a volver. ¿De qué trata el Evangelio, iglesia? El plan de Dios es: Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Él murió y estuvo muerto por 3 días, pero al tercer día resucitó y subió al cielo.
¿Sí? Y dice la palabra de Dios que Cristo va a volver a reinar a esta tierra. Y su reinado va a durar 1000 años. Y después de estos 1000 años, dice la palabra de Dios que va a descender una ciudad del cielo. Y Dios viene a morar a esta tierra. Iglesia, tenemos que estar apartados del mundo, ¿verdad? Tenemos que empezar a enfocar nuestras vidas esperando este momento. Este momento va a venir, hermanos. Todos los patriarcas esperaban este momento. Todos los creyentes del Antiguo Testamento esperaban a ese hombre y esa ciudad prometida que iba a venir del cielo. ¿Sí? Y Pedro nos da un mensaje bien importante a la iglesia. Eres un peregrino. Eres un extranjero. ¿Sí? Tienes una esperanza viva. Y no importa lo que tú vivas, no importa tu situación, es temporal. Es temporal. Es temporal. A mí me impactó lo que dice la palabra de Dios, que dice, pero anhelaban una mejor. Hermanos, lo que viene es algo impresionante. Lo que va a venir después de esta tierra es impresionante. Y dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, esta ciudad la construyó Dios. ¿Sí? Esta ciudad es construida y Dios es el arquitecto. Y dice que Él no se avergüenza de los que esperan esta promesa. Él no se avergüenza de los que esperan esa promesa. ¿Sí? Esta promesa, hermanos, alteró la vida de Enoc, de Abraham, de Moisés y de Daniel. Hermanos, esta promesa debe de alterar tu vida. ¿Sí? Debe de alterar tu vida. La promesa los motivó a caminar con el Señor. La vida de estos hombres reflejó esta fe. Un reino. Por la fe ellos murieron. Ellos buscaban una patria. ¿Sí? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando ellos? Una patria. Pero no aquí en la tierra. No algo temporal, hermanos. Ellos buscaban una patria. ¿Sí? ¿Cuál patria? Vamos a leer, por favor, el versículo 13 y 14. ¿Cuál patria estaban buscando ellos? Hebreos 11, 13 y 14. ¿Qué patria estaban esperando ellos? Vamos a leer el 13, amén. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. A mí me impactó Dios cuando yo leí este versículo en el original. Y me puse a llorar. Porque en el original les faltó algo que no viene en el español. Dice que ellos, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. La palabra original que dice aquí patria es la tierra de su padre. ¿Y quién era el padre de ellos? Dios. Hermanos, ellos esperaban
la tierra de su padre. Todos estos hombres esperaban la morada de Dios aquí en la tierra. La tierra de su padre. La tierra de su padre. Ellos eran peregrinos, eran extranjeros. ¿Sí? Dieron su vida por el Señor. Pero ¿qué estaba en su corazón? La patria de mi padre, la tierra de mi padre, que era Dios. Ellos anhelaban la tierra de su padre, que iba a venir a la tierra. ¿Sí? Ellos sabían que esta tierra no era su tierra. Vivieron como peregrinos, anhelaban la tierra de su padre, que era Dios. Y ellos no se molestaron en no recibir las promesas, porque ellos la iban a recibir al estar con su padre. ¿Qué fue lo que los motivó a dar su vida? Fue tener una relación con Dios para siempre. No solo una parte aquí en la tierra, sino para siempre. Lo que los motivó a estos hombres es que iban a tener una vida eterna con Dios para siempre en una ciudad viva aquí en la tierra. La casa de mi padre, la tierra de mi padre, la patria de mi padre. Todos estos hombres anhelaban en su corazón eso. Y esto los motivó a dar su vida. Esto los motivó a alterar su vida, hermanos. ¿Y por qué es este mensaje, iglesia? Porque en la iglesia nuestra mirada debe estar en las cosas del cielo. Nuestra mirada, nuestro enfoque de la vida debe estar que esperamos a un hombre que va a venir y una ciudad que va a venir a la tierra. Y yo me preparo para eso. Yo me preparo. No sé lo que he vivido, no sé cuánto me han lastimado las personas, no sé lo que mi papá me hizo, no sé si he vivido tantos problemas en mi vida y no sé cuál es tu situación el día de hoy. Pero yo quiero decirte que hay una esperanza que es eterna y que este mundo es temporal y que debes de prepararte para este momento. Hermanos, por todo lo que tú luchas aquí en la tierra, todo va a ser destruido. Todo va a ser destruido. Y de aquí pasaría otro tema, ¿verdad? Pero porque dice la palabra de Dios que Dios guardó su fe, ¿okay? Su fe los guardó a estos hombres. Pero hermanos, no pongamos nuestra mirada en este mundo. No permitamos imitar al mundo, hermanos. No permitamos que mi vida quiera simular al mundo. ¿Sí? Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo, hermanos, en que Él viene y que viene una iglesia. Y tenemos que apartarnos del mundo. Tenemos que apartarnos de la gloria de este mundo, porque este mundo sí tiene una gloria. Sí, este mundo sí tiene una gloria, pero es temporal y es engañoso. ¿Y qué debe de anhelar tu corazón, iglesia? Y yo aquí voy a terminar. ¿Qué debe de anhelar tu corazón? Y un ejemplo es cuando Juan el Bautista estaba ya encarcelado, ¿sí? Y Jesús empezó a hacer milagros por donde él caminaba. Él sanaba enfermos, porque él daba vista a los ciegos, él resucitaba a muertos. Y Juan el Bautista se entera que Jesús hace todo esto, ¿verdad? ¿Y qué hace Juan el Bautista? Manda a sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice? Vayan a preguntar ¿quién es este hombre? Vayan a preguntar quién es este hombre. Y díganle. Y Mateo 11:2-3 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro?
Y cuando leí esto, yo pude ver el corazón de Juan. Juan, ¿qué anhelaba? Juan anhelaba a un hombre. Juan anhelaba a un hombre. Y él ve lo que Jesús está haciendo y él dice: vayan y pregúntenle si él es a quien estamos esperando. Hermanos, Juan esperaba esa simiente. Iglesia, tenemos que anhelar que Jesús regrese a esta ciudad, a esta tierra. Iglesia, en tu corazón debe estar que Jesús regrese. Como Juan anhelaba, Juan esperaba a alguien. Sí, Juan esperaba a alguien. Y él tiene en su corazón: yo espero a alguien, ese hombre. Y más de investigar que es sincero o no. Iglesia, ¿qué debe estar en tu corazón? Anhelar a un hombre, que es Cristo Jesús, que Él venga a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Sí? Deja este mundo, iglesia, en verdad. Deja este mundo. Deja las corrientes de este mundo. Deja de tener una esperanza en esta tierra aquí. Deja este mundo. Todo el oro que tú puedas ganar en esta tierra no se compara con él. ¿Sí? Nada se compara con él. Nada. Y tu mayor hobby, no sé qué tantos ejemplos puedo decir con lo que la iglesia batalla hoy, pero nada se compara con él. Nada. Y tienes que prepararte, ¿verdad? Tienes que prepararte, hermano, porque dice la palabra de Dios que cuando estemos con Él, muchos van a ser avergonzados. Avergonzados, ¿por qué? Porque no vimos lo que Él vale y preferimos vivir bajo el sistema de este mundo, pensando que somos este mundo, pero no somos de este mundo. Y les dice: no eres de este mundo. Y lo voy a repetir hasta allá aquí: no somos este mundo, en verdad, no somos de este mundo. Que la gloria de este mundo no te engañe. Es un brillo temporal, engañoso y destructivo. Pero tiene un brillo, iglesia. Yo quiero decirte algo: este mundo sí tiene un brillo. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Pero la palabra de Dios nos marca muchas veces: pon tu mirada en las cosas de arriba. ¿Sí? Pon tu mirada en las cosas de arriba. Somos peregrinos, iglesia. Somos peregrinos. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Prepara tu vida para perderla aquí en la tierra, por causa del que te salvó, y vas a hallar tu vida. Entonces,